Hola, vamos a hacer en este vídeo, en principio todo el ejercicio, si no nos da tiempo pues lo haremos en varios vídeos, el ejercicio 1 del modelo de selectividad de este año 2008-2009, la opción A. El ejercicio número 1, como veis, es un ejercicio de geometría del espacio en el que nos dicen que dados el plano pi y la recta R y un punto P que pertenece al plano pi, se pide, apartado A, determinar la posición relativa de pi y r. Es decir, nos están pidiendo que digamos cómo están pi y r respecto uno del otro. Entonces, para eso, como sabemos, lo que tenemos que calcular es el rango de la matriz en la que vamos a introducir la ecuación del plano pi y las ecuaciones de la recta r, ya que una recta, recordad, en forma general, está formada por dos ecuaciones, porque la recta se forma como la intersección de dos planos. Entonces, tenemos que hacer una matriz en la cual la primera fila va a ser el plano pi, por ejemplo, con lo cual x es 1, la y tiene un 2, la z tiene un menos 1 y como tema independiente tenemos un 2. ¿De acuerdo? Y ahora, en la recta R tenemos que pasar la general. ¿Cómo pasamos la recta a general? Porque en este caso está en continua. Pues multiplicamos en cruz y aquí multiplicamos también en cruz, con lo cual nos queda rápidamente esto que tenemos aquí, ¿no? Y ahora pues bueno, ya pasamos aquí las ecuaciones, entonces quedaría 1 menos 2, 0, menos 1, pasando el 2 y a este lado y el término independiente a este y sumándolo, y 0, 4, menos 1, 3. Entonces esta primera es la del plano y estas dos son las de la recta, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos que estudiar el rango de la matriz y el rango de la ampliada, ¿de acuerdo? Y entonces recordamos rápidamente que si el rango de la... No, esto no lo vamos a contar porque sería demasiado largo. Si no sabéis el truco de los rangos, nos lo preguntáis en clase, ¿vale? Porque explicarlo aquí llevaría mucho tiempo. Entonces, tenemos que hacer el rango de A y el rango de la ampliada. En este caso hay un pequeño truquillo y es que si tenéis un poquito de ojo, os podéis dar cuenta de que si a esta fila le restamos la segunda, 1 menos 1, 0. 2 menos menos 2, 2 más 2, 4. Menos 1 menos 0, menos 1. Y 2 menos menos 1, 2 más 1, 3. O sea que esta fila de aquí es combinación lineal de las dos que hay arriba. Con lo cual, sin necesidad de hacer rangos en este caso, ya sabemos que, necesidad de hacer el determinante, que el rango de A va a ser igual a 2, puesto que nos hemos cargado una de las filas, y entonces va a ser igual al rango de la ampliada. Forzosamente, ¿vale? Porque si nos quedamos solo con esta matriz tiene como rango máximo 2, ya que está limitada por sus dos filas. Y hacer un determinante de 2 por 2, como por ejemplo podría ser este o este de aquí, se ve que su determinante es distinto de 0. Y si cogemos la ampliada, por ejemplo esta de aquí, también se ve que ese determinante es distinto de 0. O sea que estaríamos en este caso. Probad si queréis hacerlo como si no os hubierais dado cuenta de este paso, para que veáis que el resultado va a ser el mismo. Entonces, como rango de A es 2 y el de la ampliada es 2, sabemos que cuando es 2, los dos elementos se están cortando en una recta. Y entonces ahora tenemos que pensar, como es un plano y una recta, que un plano y una recta se corten en una recta significa que la recta está contenida en el plano, o sea, forma parte del plano. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto representado en un fantástico dibujito, que además se mueve y todo, que es este de aquí. Aquí tenemos los tres ejes, X y Z, y en amarillo tenemos el plano que nos daban en el ejercicio, ¿vale? Como sabéis, no es que el plano esté cortado en estas zonas, sino que, bueno, para representarlo, pues bueno, se limita en algún punto. Y ahora vamos a representar la recta. Como veis, la recta está contenida en el plano, es decir, lo que hemos descubierto. Como el rango de A es 2 y el de la ampliada es 2, los dos elementos se cortan en una recta, por tanto la recta está contenida en el plano.
Bien, ahora en el apartado B nos dicen que calculemos la ecuación de la recta t que está contenida en pi, igual que r, como hemos visto en el apartado A, que pasa por el punto P y corta perpendicularmente a R. Entonces, a ver, sin miedo, hay que dibujar simplemente lo que nos están diciendo. Calcular la ecuación de la recta t contenida en pi. Bueno, pues yo pongo una recta t que está contenida en pi, que pasa por el punto P, y que corta perpendicularmente a R. R también está contenido en el plano y lo corta perpendicularmente. Entonces, hay que escribir la ecuación de la recta t. Pues la ecuación la podemos escribir de todas las formas que nosotros conocemos, pero en este caso la interesante sería escribirla en forma general, porque en forma general la ecuación de la recta t, como ya hemos comentado antes, es la intersección de dos planos, es decir, las rectas se escriben como intersección de dos planos. Entonces, en este caso, la recta t, fijaos, va a ser la intersección entre el plano pi, ya que está contenido en el plano, y un plano que tendríamos que generar que nace desde t, ¿de acuerdo? Y que es perpendicular a la recta R, o sea, sería un plano aproximadamente así. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, la intersección entre pi y este otro plano, llamémosle pi', como veis, sería la propia recta t azul. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. Entonces, ponemos primero el plano pi, sabemos que va a ser una de las ecuaciones para nuestra recta t. Y ahora, el otro plano es ese que habíamos puesto. Y ese plano, ¿qué datos tenemos? Pues sabemos que pasa por el punto P y ahora necesitaríamos un vector normal a ese plano. Voy a dibujar el plano aquí abajo. Sería un plano más o menos así, ¿no? En el cual sabemos que pasa por un punto P y necesitamos un vector normal a ese plano. Un vector que sale del plano. Entonces, si os fijáis, ese vector normal coincide con el vector directo de la recta R, que sería ese de ahí. Ese vector sería vector normal del plano. ¿Lo veis? Lo podríamos dibujar donde quisiéramos, por ejemplo aquí. Entonces ya está, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es la ecuación general con esos datos. Con lo cual ponemos el vector de la recta R, como sabéis aquí en forma continua está aquí abajo, 2, 1, 4, o sea 2x más 1y más 4z más d. Ahora tenemos que encontrar d. ¿Cómo encontramos d? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es, como sabemos que pasa por el punto P y el punto P es el menos 2, 3, 2, pues entonces sustituimos menos 2 en la x, 3 en la y, 2 en la z y nos queda menos 4 más 3 más 8 más d tiene que ser igual a 0. Pues entonces esto es menos 1 más 8, 7. 7 tiene que ser igual a menos d. O sea, d es igual a menos 7. Y ahí tendríamos la ecuación de la recta t que nos pedían, que la voy a poner ahora un poquito mejor. Entonces vamos a acabar viendo, pues de nuevo, tenemos aquí nuestro plano con nuestra recta contenida, y si ahora añadimos las ecuaciones de la recta que hemos obtenido, vamos a ver que efectivamente se obtiene lo que queremos. Añadimos la ecuación de la recta t, y ahí tenemos una recta que está contenida en el plano, como debe ser, y que corta perpendicularmente a la otra recta, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, en el siguiente vídeo haremos el apartado C.